Hare Krishna, muy buenos días. Después de unas cuantas jornadas estando ausente en lo que respecta a la grabación de los mensajes del amanecer espiritual, por razones que ya todos conocen, entonces de vuelta, por la gracia y misericordia del Señor, estamos al menos hoy pudiendo retomar tan necesaria actividad. Gracias a todas las personas que han estado al pendiente, que han estado de una forma u otra mostrando su preocupación por mí, el estado de salud física, etcétera, etcétera, y que me han brindado de una forma u otra mensajes de ánimo, apoyo, cuestiones así. Entonces uno puede ver en esos momentos la parte favorable de los supuestos momentos desfavorables de la vida, desfavorable entre comillas, porque en el camino de la espiritualidad, en el camino que nos conduce por un proceso de acondicionamiento para ver si en algún momento tenemos la dicha de estar aptos para reingresar a la compañía totalmente consciente del Señor y dedicarnos a una actividad de servicio amoroso, directo y constante hacia Él en ese proceso. Ese proceso lo podemos llevar a cabo únicamente por la misericordia de Dios, y en ese proceso entonces nos percatamos con el tiempo que realmente no hay ningún elemento negativo. Puede venir aparentes situaciones desfavorables, pueden aparecer aparentes malas noticias, pero en verdad no son ninguna de las dos cosas. Porque en el camino de tránsito hacia el Señor, si lo vamos recorriendo de modo adecuado, lo desfavorable se transforma en favorable. Siempre se deriva de sí mismo un resultado provechoso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el hecho de la situación mantenida durante un tiempo de la inestabilidad en cuanto a la salud física, por supuesto, estimuló aún más algunas personas a determinados tipos de pensamientos de preocupación, pensamientos de oración, pensamientos de petición al Señor, cuestiones así. O sea, los estimuló a hacer un énfasis en determinadas actividades que simplemente les comenzaron a hacer bien. Porque cuando comenzamos a preocuparnos de manera sana y guiados por el amor, cuando nos preocupamos por otra persona, cuando empezamos a ocuparnos en orar por esa persona, cuando empezamos a pensar en cómo quizás podamos ayudar a la situación de esa persona, ese tipo de actividad nos está haciendo transformarnos, crecer, purificarnos, avanzar en el camino de conciencia espiritual. Entonces uno puede comprender, si lo mira con calma y dice, caramba, a primera impresión parece un periodo negativo, y sin embargo mira cómo puede tener un resultado favorable o positivo desde el punto de vista interno de cada una de las personas que se implican en dicho periodo. Así son los asuntos del Señor. Esto no quiere decir que el devoto está deseando sufrimiento para que otros crezcan o para él mismo crecer. No, el devoto no desea sufrimiento, para nada. Es absurdo pensar eso. El devoto desea simplemente servicio, la oportunidad de crecer en el servicio amoroso al Señor, en el acercamiento progresivo al Señor. Y si en el transcurso de la vida, por cuestiones de diferente índole, le llegan situaciones un poco lamentables desde el punto de vista físico, circunstancial, entonces el devoto sigue su misma línea, la línea del servicio. O sea, ¿qué servicio puedo realizar mientras estoy en esta situación? Que por una razón u otra va llegando y se irá o pasará cuando también le llegue su tiempo. ¿Qué servicio? Sigue en la misma línea, la línea del servicio.
Y cuando el gozo llega, con la situación de gozo, la situación favorable, entonces el devoto sigue en la misma línea. Porque el gozo y el sufrimiento ambos nos entretienen, nos raptan la atención. El gozo porque nos gusta, el sufrimiento porque nos espanta. Entonces ambos roban nuestra atención. Quiere decir que ambos tienen el potencial o la capacidad de apartar nuestra atención de nuestra práctica regular de atender al Señor. Entonces cuando nos percatamos de eso, hay que decir, hey, espérate un momento, ¿qué estoy haciendo? Mi atención y mi mente están correteando detrás del gozo y el sufrimiento. No, esa no es la cuestión. Voy a devolver mi atención a mi práctica de atender, valga la redundancia, hacia el Señor. Esa es la cuestión. Entonces el gozo y sufrimiento suceden de modos diferentes. Se responde a ellos también circunstancialmente de modo diferente, pero se mantiene uno en el mismo punto o uno debe retornar al mismo punto. El punto de equilibrio que consiste en mantener la mirada o devolver la mirada a los pies del Señor, mientras que las supuestas situaciones de gozo y sufrimiento van yendo y viniendo como las estaciones del verano y el invierno. Así lo dice el Señor Krishna Bhagavad Gita. En nuestras lecturas habituales del Srimad Bhagavatam estábamos en el punto donde Arjuna había comentado sobre la desaparición ya del Señor Krishna y de la dinastía de los Yadu. Y entonces como al escuchar esto, su hermano Yudhishthira y demás hermanos, así como también la reina Kunti, se entristecieron, pero tomaron una decisión rotunda. O sea, a partir de ese momento dedicar su atención por completo a situarse firmemente en la recordación del Señor y los momentos que con el Señor habían vivido, para de esa forma esperar a que se les acabara el tiempo destinado para ellos en esa vida que estaban viviendo, o sea, a que llegara la muerte, pensando en el Señor. La reina Kunti lo hizo desde su posición de mujer y en aquel momento, o sea, no podía tomar orden de sannyasa o de renuncia, tenía que hacer una renunciación interna y entonces ella misma absorberse en el pensar en Krishna, en cantar sobre él, recordar. Pero en el caso de Yudhishthira, entonces también el último texto que leíamos hablaba de que comenzó a hacer los preparativos para abandonar todas sus funciones como rey y alistarse para salir a peregrinar hacia lugares sagrados y allí en esos lugares apartados, pensando día y noche en el Señor, esperar que la muerte llegara, y eso hicieron también el resto de los Pándavas. Estábamos en ese punto, el último texto que habíamos leído, en el último de los amaneceres, decía lo siguiente: cuando la personalidad de Dios, el Señor Krishna, se fue de este planeta terrenal, en su propio cuerpo, desde ese mismo día, Kali, quien ya había aparecido parcialmente, se manifestó por completo, para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Recuerdo que en ese momento hacíamos alusión al ejemplo comparativo de qué es lo que sucede a grosso modo cuando detenemos nuestro proceso de acercamiento al Señor, o cuando detenemos nuestro proceso de mirar de alguna forma, de atender de alguna forma hacia alguna cuestión relacionada con el Señor. No podemos perder de vista que por naturaleza propia en el mundo, la existencia material siempre, constantemente nos está acechando un cierto grupo de presiones o tendencias que están diseñadas para atraparnos, para entretenernos, para alejarnos del servicio a Dios y para alejarnos de la mirada a sus pies de loto. Ese grupo de tendencias surgen de nuestra propia identificación con la naturaleza material, porque una vez que queremos disfrutar de ella, entonces nuestro propio deseo de disfrute nos lleva a crear diferentes personajes, y esos personajes nos van a ir atrapando en sus propias redes. Y entonces todo eso nos va a ir apartando, lo querramos o no, porque se va a ir complejizando cada vez más, nos va apartando de la mirada puesta en el Señor. Entonces, cada vez que uno aparta un momento, cada vez que uno se entretiene, cada vez que uno quita
su mirada consciente o no conscientemente del Señor y de la práctica regular de servir al Señor, meditar en Él, pensar, glorificarlo, entonces empiezan a todas esas influencias que siempre están ahí esperando, como perros salvajes que están acechando a su presa, empiezan a invadirte. No es que ellas llegan, ellas ya están allí, como la semilla que está escondida debajo de la tierra. Ellas simplemente encontraron la oportunidad y empiezan a brotar, empiezan a personificarse en tu vida, empiezan a tomar diferentes tipos de situaciones o a mostrarse bajo la forma de diferentes situaciones, personas, conversaciones, pensamientos, recuerdos, tentaciones, proyecciones del futuro, etc. Es como el día y la noche, es la dualidad. Este mundo material está formado por la dualidad. Entonces, cuando hay disminución en uno de los componentes de la dualidad, el otro componente automáticamente se fortalece o gana, y viceversa. Por ejemplo, en la medida que usted descansa, su cansancio disminuye, y en la medida que usted se cansa, su estado de relajación disminuye, porque no puede estar las dos cosas al mismo tiempo. En la medida que sientes frío, vas dejando de sentir calor, y en la medida que sientes calor, vas dejando de sentir frío. Entonces, en la medida que vas apartando tu mirada de los pies del Señor, entonces Kali Yuga, la influencia de estos tiempos, inevitablemente va a entrar en tu vida cada vez más, te va a colonizar y te va a arrastrar a la fuerza, quieras o no quieras. Si dejas de ocuparte, si dejas de atender, aunque sea en modo mínimo, la cuestión de la práctica regular de glorificar al Señor, reflexionar en Él, etcétera, etcétera, o sea, el servicio devocional, entonces no habrá remedio. Vas a ser arrastrado por las influencias de los tiempos, de las situaciones y de todo lo que ella trae consigo. Así de simple. Eso es fácil de comprender. La gente a veces piensa que la solución de sus cuestiones o el resistir a los tiempos está en mientras más luches contra los tiempos. Entonces no dejan ni siquiera el más mínimo tiempo para la cuestión de su cultivo de relación con Dios. Entonces se comete un error. Se comete un error porque es como quitarle el descanso a un trabajador, pensando que mientras más trabaje, más va a producir. El trabajador tiene un límite. Todo cuerpo fisiológicamente tiene un límite. Algunos tienen más y otros menos. O sea, su límite es mayor o menor. Pero llega un momento en que todos tienen un límite. Entonces ese trabajador necesita a su debido tiempo algo de alimento, algo de bebida, o sea, agua, líquido para hidratarse, cuestiones así. Y necesita también algo de descanso. Si usted explota y explota a ese trabajador, por muy fuerte que sea, llegará un momento en que ese trabajador ya no podrá seguir rindiendo igual, y llegará un momento en que ya no rendirá nada. Lo mismo sucede en usted y su lucha contra las situaciones de su vida cotidiana. Si usted simplemente se afana persistentemente en la lucha de la vida, en esto y aquello, y va dedicando eso todo su tiempo pensando que si deja de hacerlo por 5 minutos, entonces va a dejar de obtener logros, usted está equivocado. Usted lo que está haciendo es desgastándose, y va a llegar un momento que aunque quiera luchar contra las circunstancias de la vida, no va a poder hacerlo, porque ya usted va a estar desgastado por completo. Entonces, si usted observa eso, usted de modo inteligente comenzará a darse cuenta que necesita, si es posible a diario, tener un tiempo, un momento, no solo de relajación o tranquilidad para hacer algo que a usted le dé un poco de descanso, cada cual a su manera, sino que además de eso, necesitas un momento para volver a tu esencia, a lo más profundo, o sea, a la naturaleza espiritual de la entidad viviente. Es decir, a tu práctica de la espiritualidad o de tu relación con Dios. Es como el hijo que vive cerca de los padres, pero no vive en la misma casa.
Entonces los padres están allí solos. Entonces el hijo decide apartar un tiempo diario, ya sea por la noche, por la tardecita o temprano en la mañana, antes de ir para sus deberes de trabajo, estudio, lo que sea, e ir a visitar un momento a sus padres. A preguntar cómo está la cosa, cómo le va, si están enfermos, bueno, los medicamentos, el alimento, conversar un rato con ellos, tener conversaciones de padre e hijo. Entonces eso le ayuda a los dos, a los padres y al hijo. Y después, cuando sale de allí, va a enfrentar mejor la lucha de la vida cotidiana. Pero si por tal de resolver los problemas de la vida cotidiana, va dejando de hacer eso, pensando que va a ganar en tiempo, entonces está equivocado. Lo único que va a hacer es debilitarse cada vez más y absorberse cada vez más en los problemas que nunca va a terminar de resolver. Ese mismo tema llevado a la espiritualidad es así. O sea, cuando nos descubrimos como criaturas procedentes de Dios y de algún modo relacionados a Él, vamos a descubrir que hay una necesidad inminente de crear un hábito de visitarle, hacer algo relacionado con Dios todos los días. Porque si no, Kali Yuga, la influencia de estos tiempos, que es cada vez peor, te va a absorber y te va a destruir. Así de fácil. Eso no hay que ir a la escuela para comprenderlo, cualquiera puede verlo por experiencia propia. Entonces aquí el texto decía que cuando la personalidad de Dios, el Señor Krishna, se fue de este planeta terrenal en su propio cuerpo, o sea, su cuerpo espiritual, desde ese mismo día, sin perder tiempo, Kali, las tendencias de degradación, de oscuridad, de nesencia, de ira, de hipocresía, de mentira, de falsedad, eso comenzó a manifestarse por completo. Kali ya había aparecido, ya estaba presente, pero Krishna, la presencia del Señor, la mantenía a raya. Pero la presencia ya no está y entonces Kali dice, ahora me toca a mí. Y ahí va Kali. Y entonces, ¿para qué aparece Kali? Al final del texto dice, para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Aquí hay algo interesante porque uno se podría preguntar, ¿acaso cuando Kali aparece o cuando los tiempos aparecen, los malos tiempos aparecen, no afectan por igual a todo el mundo? Por ejemplo, cuando el sol sale, cuando amanece, amanece para todo el mundo. Pero usted puede decidir meterse debajo de una sombra o colocarse debajo de algo que le dé sombra. La casa, un centro de trabajo, un arbusto, el bosque, una cueva. El sol está allí, pero usted está recibiendo menos radiación. No está recibiendo tanto calor del sol. Entonces cuando la influencia de estos malos tiempos están aquí, irradiando su negatividad para todo el mundo, usted puede decidir colocarse debajo de una sombra. Esta sombra es la sombra del conocimiento. Por eso dice, al final del texto, hace una distinción. Dice que Kali aparece, o los malos tiempos, para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Los malos tiempos llegan a la vida de todo el mundo, pero no afectan a todo el mundo de la misma manera. Porque aunque externamente traen las mismas circunstancias, internamente cada persona los vive de un modo diferente. Si usted no tiene conocimiento, más allá del conocimiento material, entonces usted se ahoga en los malos tiempos. Porque no tiene de dónde sujetarse, porque todo va a estar cubierto por las aguas de la perturbación, como lo estamos viendo. Pero si usted tiene un conocimiento también o lo está cultivando, que es un conocimiento diferente al simple conocimiento material, al simple conocimiento de la existencia desde el punto de vista material, usted va a tener de dónde agarrarse, de dónde aferrarse, de dónde sujetarse y va a poder sujetarse cada vez más. Y eso le va a ayudar a ir cruzando el océano de perturbación de los problemas de esta vida.
El océano siempre le va a dar oleajes que lo van a perturbar, lo van a mojar, incluso lo van a sumergir a veces hasta a punto de casi ahogarle. Pero si usted en medio de esa circunstancia vuelve a utilizar el conocimiento, la comprensión espiritual de la vida, y usted vuelve a devolver su mirada en medio del oleaje hacia el punto que siempre mantiene permanencia en el corazón, o sea, Dios, entonces usted va a poder salir a flote. Va a salir a flote. Pero si no está ese conocimiento, y si usted no lo está buscando, y si usted no se reúne, escucha conversaciones temáticas que le ayuden a encontrarlo y a permanecer firme en él y a comprenderlo cada vez más, entonces inevitablemente su conciencia y su mente va a estar cada vez más lejos de Dios y por tanto va a estar cada vez más a merced de lo que los tiempos quieran hacer con su vida. ¿Cuál es la diferencia entre el espiritualista y el materialista? El devoto del Señor está a merced cada vez más de Dios y su energía espiritual. Pero aquel que no está dirigiendo su vida hacia ese sentido va a estar cada vez más a merced de la influencia de las circunstancias, o sea, de lo que pase en el mundo. No tiene otro remedio. Todo el mundo está a merced de alguien, todo el mundo está bajo el dominio de alguien. Nadie lo dude. Lo que sucede es que algunos están bajo el dominio de las cuestiones materiales de la vida y esas cuestiones son las que van a determinar que esté más tranquilo, más perturbado. Y otros están bajo el dominio de las circunstancias espirituales de la vida, o sea, bajo la cuestión de la esperanza, la fe, la convicción cierta de lo que le dicen las Escrituras es verdad y están firmemente transitando o apoyados en ese punto. Y eso hace que vivan la vida de un modo diferente. Externamente quizás parecen que están también ahogándose, pero internamente están cada vez más firmes en el punto eterno, en el punto constante. Más adelante dice, entonces ahí hago hincapié otra vez, la importancia de la práctica. La práctica. Si en Kali Yuga, si en estos tiempos difíciles, usted el poco tiempo que dedica a su práctica también lo va eliminando, mire, no hay remedio, no va a haber remedio. Esa es la conducta más tonta que podamos asumir. Todo parece indicar que hay que dejar eso y dedicar más tiempo a la lucha cotidiana. No, eso es la conducta más tonta que podamos asumir. Esa no es la solución. Pensaba seguir al siguiente texto, pero lo voy a dejar ahí para que reflexionemos en este punto. Es un punto necesario y ojalá y el Señor nos conceda la misericordia de poder dedicarle tiempo a esa reflexión. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe. Que tengamos todos un buen día y bendiciones. Hare Krishna. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,